Muy buenas noches, mientras la presente, nuestros compañeros y yo vamos a presentar la resolución del taller número 3 de electrónica con mis compañeros. Juan José García. José Julián García. Bueno, es el taller en el que había que solucionar estas actividades que se muestran aquí. Por mi parte, voy a presentar la resolución solo del primer punto y mis compañeros de los posteriores ejercicios. Ahora bien, dice, tomando como punto de partida los programas suministrados en clase, elabore un programa que grafique de forma simultánea la respuesta de los filtros pasabajos, uno de primer orden y otro de segundo orden. El programa debe variar automáticamente los valores de los elementos utilizados RLC y debe entregar en cada caso la respuesta en el tiempo y la respuesta en la frecuencia de ambos filtros. Con base en esto, usted debe explicar las similitudes y las diferencias observadas y el efecto producido por cada uno de los elementos RLC. Listo. Entonces, para compartir aquí la pantalla de MATLAB, listo. Para compartir aquí la pantalla de MATLAB en el código, pues tomando en cuenta que son distintos valores de resistencia, inductancia y pues capacitancia. Empieza el código pues como siempre clear, CLC y close all. Después vectores de cada valor de la resistencia, que en este caso utilizaremos de 10 ohmios, 30 ohmios y 50 ohmios por conveniencia. Después los valores de las inductancias y los de las capacitancias. Bien, ahora el vector de las frecuencias, que este funciona como lock space para pues, fijar el valor, por decirlo así, la escala de cada una de las gráficas en cuestión de la frecuencia, básicamente. Y para mostrar las diferentes gráficas que hay para mostrar las diferentes gráficas de cada uno de los valores de la resistencia, las inductancias y las capacitancias en el orden del tiempo y de la frecuencia, entonces se decide hacer el código con un for. Desde que empiece desde 1 hasta la longitud pues, de los valores de la resistencia, que es, en este caso pues son 3. Aquí tenemos el código del filtro del primer orden de RC. Tenemos aquí la función de transferencia y pues la, la opción queda para poder graficarlo de forma que pues muestre la magnitud en decibeles y la frecuencia en el eje X. También está esta opción que es la step, que hace que tome estos valores en función de la función de la plus y los transforme a la función del tiempo. Básicamente, para esto funciona, para poder graficarlo en función del tiempo, básicamente. Y aquí tenemos el código, la parte del código para el filtro de pues, segundo orden, en donde tenemos el numerador y pues el denominador, que básicamente esta es la función de transferencia para el circuito de segundo orden. Ahora bien, también se utilizó el step para poder pues, mapear, por decirlo así, en la función de la escala del tiempo. Y bueno, también se utilizó para el cálculo de la resonancia, que va a ser importante para la posterior explicación que voy a realizar. Aquí está la frecuencia de resonancia, que es igual a 1 sobre la raíz de LC. Esto significa que, pues básicamente la resonancia depende únicamente de la inductancia y la capacitancia. Después está pues, la magnitud exacta de la resonancia.
Y bueno, aquí pues ya están las la parte del código en donde se colocan pues básicamente las gráficas, el subplot que genera una matriz de 2 por uno, y en esa matriz se muestra la frecuencia de la respuesta en el tiempo del primer orden y abajo la del segundo orden, como lo puede observar aquí abajo. Después está la respuesta en frecuencia, que básicamente eh, lo puse pues con Semilog X, que lo que hace esta función es que simplemente tome los valores de los valores en X, la escala en X, y la ponga en una escala semilogarítmica. Aquí con respecto a la frecuencia en el primer orden y el segundo orden. Y también aquí la línea de la resonancia, que, bueno, sigue esta explicación con las siguientes pues, gráficas acá. Como pueden observar, aquí está la respuesta en el tiempo del primer filtro de orden, pues, de primer orden, que es un circuito RC en el cual en el tiempo pues simplemente es una gráfica que exponencialmente va creciendo hasta que se cargue, se estabilice el voltaje en el capacitor y pues se comporte como un circuito abierto. Pues simplemente es eso, ¿no? Solo eléctricos que pues, haya cierta oscilación y se comporte como un circuito resonante. Esto de ello que son unos elementos que son almacenadores de energía y hagan que el sistema oscile hasta ciertamente estabilizarse en uno también. También depende aquí la resistencia, que pues por acá lo tengo, que depende de estas dos, de alfa, que es el coeficiente de amortiguamiento, y W, que es la frecuencia natural de amortiguamiento, dada por esta gráfica, dada por esta ecuación diferencial que pues describe el funcionamiento, bueno, el movimiento de este circuito básicamente, en el que el coeficiente de amortiguamiento es el cual la resistencia, entre más crece la resistencia, más es el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, mediante el coeficiente de amortiguamiento, lo que hace es que la, el sistema deje de oscilar tanto. O sea, si el alfa es muy grande, entonces este sistema oscilatorio pues no va a oscilar tanto, sino simplemente se va a estabilizar muy rápido en el tiempo. En caso de que la frecuencia natural del circuito sea más grande que el coeficiente de amortiguamiento, pasa este comportamiento en la respuesta en el tiempo en el que oscile, hasta que se estabilice en dado tiempo, básicamente. Y aquí tenemos la respuesta de la frecuencia, que básicamente, pues en el circuito del primer orden, la frecuencia tiene una pendiente de 20 decibelios por decena, y pues su pendiente es un poco menos pronunciada. En cambio, en una de segundo orden, pues sí se ve que es más pronunciada, inclusive esta se ve que tiene un pico, que este es debido a su factor de calidad. El factor de calidad se halla mediante depende de cada una de los componentes RL y C, que es el que dice en cuánto puede crecer, pues de cierta manera, cuál es pues, cuánto es la ganancia, por decirlo así, del circuito. En este caso, como hay cierta, es mayor la,
frecuencia natural del circuito, entonces por eso se puede ver este pico acá, básicamente por eso. Y hay dos frecuencias de corte, por lo que hay dos polos, porque es un circuito de segundo orden, y hay dos frecuencias de corte, que se calcula mediante, por lo que es un circuito resonante y tiene pues, amortiguamiento. Entonces el estado de resonancia es en el cual está la frecuencia pues, natural del circuito, en donde la corriente es la máxima y por tanto también la potencia es la máxima en este estado, básicamente. Esto se puede dar como conclusión de que en un circuito del segundo orden puede asemejarse a un filtro pues ideal porque tiene una frecuencia que pues tiene una, ¿cómo decirlo? Una pendiente en el cual pues se ve un poco más empinada y pues se puede asimilar de pues, que sea como más factible utilizar ciertamente este filtro para asemejarse un poco al atenuarse las frecuencias en cierto punto y que se atenúen, que la banda, el ancho de banda de las frecuencias que se atenúen sea un poco más baja y esto es lo que se quiere esperar de un filtro, eh, es un filtro pasabajas básicamente. Vale, ahora respecto al segundo punto del taller, el cual indica, investiga el diseño de los filtros activos, investiga el diseño de los filtros activos para pasabajos y pasaltos en configuración Sallen-Key, diseñe dos filtros, uno pasabajos y otro pasaltos con frecuencia de corte de 3000 kHz y definir el tipo de respuesta de ellos según los tipos que hay, ya sea Butterworth, Chebyshev y Bessel y hacer la comparación de estos tres tipos en las simulaciones de cada filtro. ¿Vale? En primer lugar, respecto a la investigación que se hace, se sabe que un filtro pasabajos o se encuentra que un filtro pasabajos, según Sallen-Key, el orden de Sallen-Key de segundo orden, es con el fin de permitir el paso de frecuencias bajas y atenuar o técnicamente negar las frecuencias altas. Dicho circuito se basa en el siguiente montaje, el cual está indicado según esta imagen, el cual sería un op-amp vinculado a un capacitor en su salida realimentado con una resistencia A, una resistencia E y unas resistencias en su entrada no inversora que podrían considerarse casi iguales. Y este capacitor que estaría indicado también en la entrada no inversora. Dentro de la investigación, para la entrada sinusoidal, al ver una entrada sinusoidal se debe saber la función de transferencia de esta. Se tiene la siguiente función de transferencia expresada según los valores del voltaje de salida y el voltaje de entrada, con la función de la ecuación polinómica según Laplace, que sería LS cuadrado más S1 sobre R, 2C sub 1 menos RB, C sub 2 RA más C1 S1 R2. En este caso se asume que R2, como mencioné previamente, son los mismos para la entrada no inversora. Y ya sabiendo eso, se conocen, ya mencionado previamente, que al ser la entrada por B1 y B de salida y B de entrada, se entiende que es el mismo H, la función de transferencia. También en la investigación, o lo que se investigó respecto al pasabajos, se halla que para modelar o diseñar un, un filtro pasabajos con cierta frecuencia de corte, se debe seguir los siguientes parámetros, siendo M una relación de resistencia, bueno, una relación de ganancia y el factor de calidad que posee el amplificador operacional, siendo el factor de ganancia, según las tablas que se presentan, el tipo de respuesta